Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Harto Ruido, este podcast que hacemos con mucho cariño para todas ustedes. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial que hace mucho tiempo que la queríamos tener aquí en el estudio y que bueno, por cuestiones de logística no se había podido. También somos muy fans de ella. Ella es la activista, abogada y académica Carla Escoffier. Quédense para hacer mucho ruido. Hola Carla, bienvenida a Harto Ruido, recién llegada de Monterrey y bueno, gracias por esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, tenía muchas ganas también de estar por acá. Oye, pues precisamente con eso me gustaría comenzar. Todos te conocemos por tu trabajo aquí en Mérida, pero de repente te fuiste a Monterrey. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que decidiste irte al norte? Y supongo que extrañas mucho Mérida, ¿no? Pues no fue algo que decidí, o sea, realmente como digamos que había una serie de situaciones, sobre todo salió la oportunidad ya en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, no era una ciudad en la que pensé alguna vez vivir, y pues también es un hecho que quería como un cambio, sobre todo laboral, quería un poquito de descanso, estaba muy desgastada también por el activismo acá en Mérida, la verdad, pues justamente los años previos fueron años de muchas tensiones. Y pues eso, no me quería desligar del activismo, de hecho nunca lo hice. Continué con varios casos y causas que pues sigo desde allá. Además de que me sumé a otras, tanto en Nuevo León como en otros estados del país. Y pues eso, ¿no? Realmente yo también había estado de alguna manera como yendo y viniendo, viviendo fuera un par de años, volviendo a Mérida, luego volviendo a irme, regresar y pues en ese contexto pues llegué a Monterrey. Y es que el activismo, de repente vemos en las protestas, no solamente en Mérida, sino en todos lados, cuando ven a alguien manifestándose, y es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero dicen, no tiene nada que hacer, ¿qué están haciendo? El activismo es una, la redundancia, una acción muy desgastante, ¿no? Y hasta en ocasiones puede ser hasta frustrante cuando ves que el camino es muy largo, ¿no? Sí, es frustrante en varios aspectos y sobre todo porque, y eso hay que decirlo, en general creo que en el activismo mexicano no hay esta idea del autocuidado, que con el autocuidado muchas veces hay quienes entienden autocuidado con la tibieza, con el no digamos, no hacer sacrificios, etcétera, pero realmente autocuidado es simplemente conservar la humanidad que tienes y que necesitas incluso para poder defender la humanidad de otras personas, ¿no? Una estabilidad mínima a nivel emocional, psicológica. Y tristemente muchas veces incluso uno de los factores que dañan esa salud mental es incluso el mismo ambiente del activismo, ¿no? Entonces de alguna manera hay muchas veces que te estás cuidando del gobierno, pero también te estás cuidando de otros actores que en teoría están en la misma causa, ¿no? Entonces en ese aspecto pues es muy complejo el mundo del activismo en México en general. Y yo creo que particularmente el de Yucatán, sobre todo en los últimos años que estuve acá, era un momento muy álgido con muchas situaciones. Y sobre todo eso, ¿no? Digamos, de estarse confrontando con el gobierno de Yucatán, pero también con otros actores que en teoría son aliados, ¿no? Entonces, era un poquito de eso. Y de repente, me imagino que pasa a todos lados, también hay quienes se aprovechan también del activismo para intereses políticos o personales, ¿no? O sea, me imagino que ahorita estoy viendo que hay algunas causas que antes personas que nadie conocía no se interesaban en eso y ahora vemos que son activistas y andan buscando protagonismos y demás. Y eso también puede hasta cierto punto dañar a quienes sí hacen activismo, ¿no? Pues no quisiera agarrar una especie de activistómetro o algo. Claro. Creo que es muy variado, además de qué es hacer activismo, empezado por allá. Claro. Quizá incluso es una palabra que no alcanza para describir lo que tratamos de enunciar, que es el compromiso político, ¿no? El ver qué hacer, ¿no? Cómo incidir en la realidad de una u otra forma. Y en ese sentido me parece que también la etiqueta del activismo normalmente se le pone a ciertas actividades que no son las únicas en las cuales se puede incidir políticamente, ¿no? Por ejemplo, justo hacer un espacio de medio de comunicación, de discusión, de debate, es incidir en la vida pública, por ejemplo. Entonces me parece que también se vuelve un concepto que no sé qué tanto nos está sirviendo en la actualidad, pero sí, efectivamente hay de todo. O sea, no hay
es un poquito complejo porque por un lado hay una situación de riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, etcétera, en el país, y hay que cuidar los discursos para no estigmatizarles, pero también hay que equilibrar con eso, con no romantizar o no tratar de presentar como impoluto ciertos grupos o cierto escenario político nada más porque tiene la etiqueta de hashtag activismo, ¿no? O feminismo o LGBT o lo que fuera. Porque juntamente eso pasa, por ejemplo, con el Tren Maya. Digamos que es un tema bastante complejo, pero es un hecho que sí hay unos grupos que son un poco de rapiña, ¿no? Que justamente estarán de la mano con, no sé, con especuladores inmobiliarios que deforestan la selva en varios puntos de la península, pero que están diciendo que hay que cuidar los cenotes. Pero al mismo tiempo, y yo creo que es la mayoría, muchas de las voces que han sido más visibles o que han sido más insistentes en la lucha contra el Tren Maya son pueblos indígenas, por supuesto, son organizaciones de la sociedad civil que llevan años luchando y defendiendo el territorio. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que también estos casos de oportunismo existen, por supuesto. Bueno, incluso Gabriel Cuadri, por ejemplo, ¿no? O ciertas figuras políticas que ahora son defensores de la selva maya, pero por el Tren Maya, pero con todo lo demás justificaban cualquier obra, cualquier modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que existe eso y hay que evidenciarlo, pero al mismo tiempo es el riesgo de no poner en el mismo saco. En el mismo como saco. Hace el presidente, ¿no? Que estigmatiza a tanto activistas, periodistas como, bueno, en el caso de periodistas como chayoteros, o sea, todo el periodismo es chayotero. Ay, pero antes no criticaban. A ver, ¿en qué México vivías, no? No, es que hay que señalar el oportunismo, pero al mismo tiempo... No caer en estigmatización. Sí, porque sobre todo a mí me parece que los oportunistas son muy útiles para el gobierno, de los tres niveles de todos los partidos, porque justo les dan el enemigo que necesitan y ponen el mismo saco a todas las personas. Entonces tratan de poner a personas de Citilpech, a personas de Jomún, etcétera, en el mismo saco que Gabriel Cuadri, por ejemplo, de Claudio X González o toda esta bola de personas impresentables. Así es. Bueno, empezó muy buena la entrevista, pero quería preguntarte un tema que siempre has estado al frente, que es el de la vivienda. ¿Cómo es que te interesaste en estudiar y en hablar y también hacer activismo por el derecho a la vivienda? Bueno, también como un poquito lo de Monterrey fue un poquito accidental, una serie de cosas que se fueron uniendo. Realmente creo que todo empezó cuando empecé a involucrarme con Indignación. Yo hubo un tiempo que estuve de voluntaria en Indignación cuando estudiaba en la carrera. Posteriormente entré a Indignación como, pues ya como abogada, ¿no? De fijo, estuve ya como, digamos, como de fijo más o menos como año y medio, algo así, pero llevaba todo un tiempo antes de manera voluntaria estando participando y estando muy cercana al equipo de Indignación. Y me acuerdo que uno de los primeros casos que vi con ellas y ellos era el caso de San Antonio Bula, en Campeche, que era un caso de una comunidad en Campeche que fue desplazada por un desarrollador inmobiliario de mucho poder allá en Campeche, que quería las tierras del pueblo para construir un fraccionamiento de viviendas de élite, ¿no? Entonces era como destruir un pueblo, destruir las viviendas de varias personas para dárselas a personas ricas, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, digo, me horrorizó el caso, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que había esta arista de vivienda y que yo no sabía del tema, ¿no? Y que tampoco encontraba mucha información. Entonces me interesó, empezó a explorar si, digamos, jurídicamente en la defensa de San Antonio Bula se podía incorporar el factor de vivienda. Y me di cuenta que la vivienda no era solo 4 paredes y un techo, como yo lo había entendido, sino que era una serie de factores más. Pero luego también me empecé dando cuenta que varios de los problemas en Yucatán tocaban con el tema de vivienda, ya sea por el tema de entender el factor de vivienda en las comunidades y pueblos indígenas, ya sea por entender la vivienda también como este modelo de desarrollo inmobiliario. Porque veíamos que, o sea, de varios de los casos que me tocó acompañar allá con Indignación, el tema inmobiliario siempre estaba y te hablaba de un modelo de desarrollo muy presente en Yucatán, ¿no? Entonces eso me hizo como querer ahondar en el tema y pues poco a poco me fui metiendo más, empecé a notar pues sí, otras aristas que tenía
el tema de vivienda y pues cuando me di cuenta ya estaba acá, ¿no? Pero fue paulatino, ¿no? Y una constante que siempre veo que dices es de que para mucha gente no existe el derecho a la vivienda, ¿no? ¿Por qué persiste este discurso de que no te tienen que generar esas condiciones para que tú accedas a este derecho? Yo creo que en general lo que ocurre es que en América Latina, en todos los países de América Latina, debido a la inestabilidad política y económica, las personas tendemos a sentir que no hay ningún tipo de institución o de pieza que nos dé un poquito de seguridad. No nos la da el gobierno, no nos la da la economía, no nos la da la seguridad. Entonces, creo que se ha arraigado incluso más fuerte que en otras latitudes en América Latina la idea de la propiedad, ¿no? La idea de sacralizar la propiedad como lo máximo, que nadie puede intervenir, ni el gobierno ni otras personas. Incluso al grado de justificar cosas que ni en Estados Unidos, y pongo a Estados Unidos de referencia porque es el adalid del libre mercado y de la propiedad, ni siquiera ya entienden, digamos, esa sacralidad de la propiedad en el sentido que en América Latina. Y eso hace que mucha gente cuando escucha el derecho a la vivienda inmediatamente piense, bueno, vivienda sí, pero si la puedes pagar. Es decir, el derecho a la vivienda es el derecho a proteger tu propiedad inmobiliaria ya que la compras. Y por otro lado, entienden que, bueno, si la vivienda es un derecho, significa que me van a quitar mi casa. Es un poquito como, digamos, una reacción a esos fantasmas casi de guerra fría que prevalecen en América Latina, ¿no? Y que además también viene con todo este discurso, bueno, ¿por qué va a ser un derecho si yo me estoy rompiendo la espalda por adquirir una vivienda cuando no se trata de una cosa contra la otra, ¿no? Por ejemplo, la educación es un derecho humano y nadie está... a nadie se le cruza pensar que cuando decimos la educación es un derecho, estamos diciendo que se te pague una escuela privada de lujo o que no se le pague a los maestros porque todo tiene que ser gratuito. Al contrario, se habla de invertir en los maestros, que estén bien pagados, etcétera. Lo mismo con el tema de la salud, ¿no? Y otros derechos. Pero además se parte de la idea de que el derecho a la vivienda cuesta, lo cual es verdad, digamos, tiene algo de verdad, es verdad, todos los derechos cuestan, no hay ningún derecho que no cueste, incluso el derecho a la propiedad. Mucha gente cree, no, el derecho a la propiedad es únicamente lo que yo acumulo y no cuesta nada a los demás, pero no es verdad, porque para que tú tengas derecho a la propiedad, implica que tiene que haber un registro público de la propiedad. Claro. Y eso lo paga el Estado, ¿no? Y lo pagamos con los impuestos. Implica que tienen que haber notarios, implica que tienen que haber una policía en caso de que afecten tu propiedad. Sí, todo el sistema, ¿no? Todo el sistema que existe para... Oye, y esto de que tienes que tener dinero para poder acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, de ahí partimos para decir... el negocio, ¿no? El negocio de la vivienda, el negocio del desarrollo inmobiliario. Ese discurso es lo que sostiene todo lo que está pasando en Yucatán, ¿no? En Yucatán y en Guadalajara y en Monterrey y en Ciudad de México y en Tijuana y en varias partes del país, ¿no? Cuando tú ves cómo se está manejando el tema de vivienda y ciudad, por ejemplo, en Guadalajara, ves muchas diferencias con Mérida, pero que se sostiene de una misma lógica, ¿no? Lo mismo cuando ves el caso de Monterrey, el caso de Ciudad de México e incluso de Campeche, ¿no? Digamos que son muchas formas de ver cómo se aplica esta lógica en la cual hay una especie de sálvese quien pueda, ¿no? De si tú quieres vivienda, tienes que tú adquirirla como puedas, como quieras, muchas veces, incluso si es a costa de la posibilidad de otras personas de adquirir vivienda. Y vemos como incluso este tipo de fantasmas, de ideas tergiversadas e incluso reduccionismos justifican ridiculeces como, por ejemplo, ahorita está muy de moda esto de desarrollos orientados al transporte, que entiendo que acá en Mérida no se han desarrollado tanto, pero sí, por ejemplo, en Monterrey, ¿no? Que la idea es que se te da facilidades para construir desarrollos inmobiliarios si estás, por ejemplo, cerca de una estación del metro, ¿no? Porque la lógica es que vas a desarrollar vivienda que no va a requerir autos, ¿no? Que pues la gente se va a mover en metro y que eso va a ser un bien a la ciudad. El problema es que ves que empiezan a dar estas facilidades que implica incentivos, tanto fiscales como de derechos, etcétera, a estos grandes desarrollos y que luego incluyen digamos, en la parte de su desarrollo, de repente, no sé, 5,000 cajones de estacionamiento, ¿no? O 2,000 cajones de estacionamiento. ¿Por qué? Porque están pensados para personas que van a entrar con auto.
entonces el discurso de densificación, orientado al transporte, derecho a la ciudad. Solo es un discurso. Exacto, porque al final del día van a ser personas que se está buscando, para empezar, a personas enfocadas a cierto estatus socioeconómico, ¿no? Y segundo, que sí se está incluyendo lo del transporte, lo de los vehículos fuertemente, a pesar de que supuestamente es un desarrollo orientado al transporte. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Vía Zócalo, en el barrio antiguo de Monterrey, ¿no? Pero también lo vemos en muchas zonas que se están desarrollando en Guadalajara. Y en el caso de Mérida vemos esas contradicciones cuando se habla de que en Mérida hay un déficit de vivienda y se busca facilitar más la construcción de fraccionamientos, ¿no? Pero fraccionamientos de élite o bien de lotes de inversión, como si, digamos, la persona yucateca promedia tuviera la capacidad de comprar un terreno y construir por sí misma, ¿no? Y que además, obviamente, con esta especulación de los lotes de inversión, no son cualquier terreno, son terrenos que terminan costando cada vez más y más la construcción, sobre todo en este contexto en el cual, pues, incluso los materiales están siendo carísimos. Sí. Oye, y aparte, yo he notado que mucha gente que migra o viene a vivir a Yucatán, son de otras entidades, caen en esta mentira, ¿no? Yo he conocido casos de personas amigos de otras partes del país que me han escrito, oye, ¿tú conoces este proyecto inmobiliario? Es que nos están vendiendo unos lotes en buen precio y me dicen que está a 5 minutos de Cizal. Le digo, a ver, ¿dónde? O sea, ese lugar no tiene ni agua, no tiene ni luz, no es un terreno impactado, ¿no? Para que existan las condiciones para que vivan familias, ¿no? Y mucha gente que está comprando esos lotes y yo me imagino que nunca se va a construir nada ahí, ¿no? Bueno, en Cizal ya ahorita hay más. No, pero era un ejemplo de hasta 5 minutos. No, pero qué bueno que mencionas el tema de Cizal, aunque sea de ejemplo, porque por ejemplo, en el caso de Cizal, solo para ponerlo de ejemplo, hay más lotes de inversión que personas ahorita, o sea, que población. Y así hay muchos municipios. Y sí, incluso también se están promoviendo mucho en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México. Y no me parece accidental. Lo que estamos viendo es una exteriorización de este mercado de lotes de inversión, lo cual es una de las señales de que se puede estar agravando una burbuja, porque tú puedes tener una burbuja interna, no moviéndose por actores locales, personas, digamos, de la ciudad, pero cuando se exterioriza, es decir, se empieza a ofertar en otras ciudades, pues quiere decir que la burbuja tiene más posibilidades de crecer, porque lo normal sería, bueno, de las personas en la ciudad que están buscando una vivienda, digamos, o están buscando invertir, pues puede llegar hasta cierto tamaño, ¿no? Por la población. Pero si se exterioriza y empezamos a escuchar, y esto no son ejemplos, sino, digamos, no son ejemplos hipotéticos, sino ejemplos que están ocurriendo, que me han informado, por ejemplo, que hay gente vendiendo lotes de inversión en Yucatán, en Canadá, o en Suecia, o en Alemania, o España, por ejemplo, que en Barcelona hay personas promoviendo los lotes de inversión. Más en todo el país, lo que estamos viendo es una exteriorización de lo que yo sostengo que es una burbuja inmobiliaria, al menos de los lotes de inversión, no sé de la vivienda construida, pero de lo que yo he observado y le he dado seguimiento. Creo que hay demasiados elementos para decir que hay una burbuja. ¿Y qué les ofrecen en el extranjero? O sea, ¿qué les dicen? Pues mira, yo he sabido de gente en el norte del país que compran lotes de inversión en Yucatán sin siquiera haber ido a Yucatán o verlos en persona. Porque justamente hay que entender que las burbujas, uno de los componentes que tienen es la euforia por comprar, ¿no? Es una euforia que se sostiene también de narrativas muy bien construidas. Hay incluso estudios económicos, sociológicos que hablan de cómo la manera en la que cuentas, la manera en que narras, por así decirlo, un mercado puede incidir en las personas de tal manera que tomen decisiones que no necesariamente son las más informadas o racionales. Muchas veces en la economía las personas no toman la decisión, digamos, con base en datos duros, sino con las narrativas que predominan. Sí, claro. Lo de hoy es invertir acá, es que es algo seguro. Es que está cerca de Chichén Itzá. Exacto, entonces no importan los datos duros, ¿no? Entonces, justo cuando veía este fenómeno, yo decía, bueno, vamos a ver cuáles son los datos duros que tenemos o los que no tenemos, porque también los que no tenemos no nos hablan. Y pues justamente en ese contraste pues se ve que sí hay muchas pues compraventas que están haciendo con euforia. O sea, yo no entiendo una persona, digamos, que no se trata de cargar la culpa en las personas compradoras, pero sí sorprende que una persona compre, por ejemplo, un terreno en Yucatán que nunca ha visto.
Y la narrativa de la seguridad me imagino que también juega un papel importante, ¿no? De que dicen, es que es el estado más seguro del país más violento, ¿no? Exacto, también eso hay que entenderlo. La seguridad, la inseguridad más bien es algo que, lejos de lo que pueda creerse, es un aliado del sector inmobiliario muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey puede aumentar el precio del terreno, de una vivienda, tanto en compra como en renta. Factores como si el complejo tiene cámaras, si está en un complejo para empezar, si está bardeado, ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la inseguridad genera que eso se vuelvan amenidades que incrementan el precio de un... O sea, lejos de lo que se puede pensar de, bueno, la inseguridad es que baje, se termina volviendo en algo como para aumentar el precio. Oye, para que dimensionemos esta situación de la que tú hablas, muy brevemente, ¿qué es una burbuja inmobiliaria y qué podría pasar cuando estalle una burbuja inmobiliaria? Bueno, en todo mercado hay especulación, ¿no? Mencionábamos antes de entrar a grabación el tema de Bad Bunny, ¿no? Cuando se dan los conciertos de Bad Bunny, empieza a haber obviamente una especulación con los boletos, gente que los compra no para darle un valor de uso, no son compradores de uso, sino compradores especulativos. Pues a mí no me interesa ir al concierto, lo compro para revender, ¿no? Sin embargo, nadie pone en duda que la mayor parte de los boletos vendidos eran de personas que querían ir, claro, ¿no? Digamos, hay una oferta, digamos, una demanda, real. De uso, real, de uso, mucho mayor que la especulativa. Entonces, no hay una burbuja ya, aunque sea un mercado que tiene una especulación. Pero una burbuja inmobiliaria es cuando hay más demanda especulativa que demanda de uso. Hay más gente que quiere comprar para revender, para especular con el bien, que quienes quieren usarlo. Entonces por eso se habla de una burbuja, ¿no? Es como algo que parece muy grande, muy robusto, pero que realmente está vacío por dentro. Y cuando estalla, pues normalmente depende del tipo de burbuja que sea, hay burbujas que son inmobiliarias, hay burbujas que no son inmobiliarias, que pueden ser de otros productos, pero puede variar dependiendo del tamaño y la complejidad de las burbujas, ¿no? Por ejemplo, vimos como en el caso del 2008 en Estados Unidos y en España, el hecho que se agregaran estos financiamientos, subprime y créditos a diestra y siniestra, más la venta de ciertos paquetes de deuda, fondos buitres, etcétera, hicieron que dos burbujas inmobiliarias generasen una crisis a nivel mundial, ¿no? Entonces, depende del tamaño de la burbuja. El gran riesgo es que nunca sabes qué tan grande es una burbuja sino hasta que estalla. Y en el caso de los lotes de inversión en Yucatán, me temo que por un lado ya están generando una afectación por toda la deforestación que están generando. Eso ya es una afectación ambiental que estalle o no estalle, ya existe. Por otro lado, digamos, el daño que yo no puedo predecir qué es lo que va a pasar, pero sí me parece que un daño bastante razonable de creer que pueda pasar es que las primeras personas que se van a ver afectadas son aquellas que se dedican de tiempo completo a vender estos lotes. ¿Por qué? Porque si estalla, se van a quedar completamente sin trabajo. Y ya no estamos hablando de personas que complementan sus sueldos, digamos, vendiendo lotes. Sino que están dedicados al 100%. Se dedican a eso. Despachos de abogados que gran parte de sus clientelas son estas empresas de lote. Entonces, todas esas personas que estén muy vinculadas al mercado van a ser las primeras afectadas. Y existe esa relación, comentábamos al principio de la entrevista, con el megaproyecto del Tren Maya. ¿Existe una relación entre este proyecto de la presidencia con el fenómeno de la especulación inmobiliaria en Yucatán? Existe una relación, sí, no, evidentemente no lo crea, ya estaba desde antes, pero sí es un factor que juega. Incluso desconozco si había una intención o no de que el Tren Maya juegue con eso, pero es un hecho que está jugando en esa dinámica, tanto el Tren Maya como el nuevo estadio que quiere hacer el gobierno del estado de Yucatán al norte de la ciudad, como incluso el Parque Tó y otro tipo de proyectos. Cada vez que tú anuncias este tipo de proyectos, una de las reacciones que generas, aunque no se haya aprobado, aunque no haya iniciado, es que se empiezan a ofertar inmuebles y terrenos con, digamos, la gracia de estar cerca de estos lugares. A mí me impresiona cómo han habido muchos anuncios de terrenos de lotes de inversión que aseguran que están a 10 minutos, 5 minutos de una estación del Tren Maya. O de un paradero incluso, que con paradero me parece todavía peor porque, a ver, en Yucatán hay paraderos en todos lados. Y nunca, por ejemplo, pensemos en el que probablemente sea el paradero más exitoso comercialmente de Yucatán, que es el de la carretera Mérida-Cancún.
no ha desarrollado una ciudad o toda una serie de complejos inmobiliarios a su alrededor. Son un negociazo, pero no generan movilidad o gente que se vaya a ir a vivir allá. Entonces, ¿por qué creemos que un paradero lo va a hacer? Pero cuando además empiezas a ver dónde están ubicados esos terrenos, no están a 10 minutos, sino que están a 15, 20 minutos de ese paradero y son complejos de 500 lotes de inversión. O sea que la apuesta es, van a haber 500 personas que se van a mudar a este municipio. Ok, le dijiste que va a haber un paradero. Porque va a haber un paradero donde la gente se va a bajar a comprar sus galletas, sus tacos y sus botellas de agua para antes de tomar la siguiente estación. Entonces no tiene lógica. O sea, al principio es lo que te decía, que son de alguna manera narrativas simplistas que calan mucho, pero que cuando las analizas no tienen sentido. Y si no vives en Yucatán, como mencionabas, pues más, ¿no? Digo, oye, va a estar cerca del paradero, ajá, ¿y qué es un paradero? ¿Qué hay al lado del paradero, claro, no? Y bueno, esta... se vendió el proyecto del Tren Maya como algo que iba a reestructurar la península de Yucatán, reordenar la península de Yucatán, cosa que no es cierto. Pues mira, yo creo que sí va a haber un reordenamiento territorial. De hecho, están haciendo ese plan de reordenamiento territorial desde la SEDATU. La pregunta es, ¿reordenar para qué? Exacto. Y el gran problema va a ser si eso va a implicar una reducción de, no sé, de áreas naturales protegidas o algo por el estilo, o si incluso va a generar ciertos procesos en contra de ejidos, población maya, o que incluso van a incidir en la forma en la cual se están desarrollando las ciudades del estado, ¿no? Particularmente Mérida, Progreso, Valladolid. Porque es algo que va a haber polos cerca de las estaciones, pero no queda claro qué polos. Ahorita nos dijeron que va a haber un nuevo Uxmal y que van a haber hoteles administrados por soldados. Y estamos hablando todo tipo de obras que no las anuncian y no estoy hablando únicamente del gobierno federal, sino es algo que sucede con todos los gobiernos, como que inversión, ¿no? Esta obra está generando empleos directos e indirectos y es dinero, que es verdad, sí existe eso, ¿no? Pero ¿cuáles son las repercusiones que podrían traer todo este modelo y todo este tipo de obras, no? Bueno, lo que pasa es que con esto los polos de desarrollo hasta la fecha no es muy claro qué se quiere hacer. Claro. Es un hecho y eso, o sea, el mismo gobierno federal lo dice, el Tren Maya no solo es el Tren Maya, lo que se va a inaugurar, entiendo que está previsto para finales de este año, del próximo, es el tren como tal, pero va a seguir todo lo que son los proyectos de desarrollo y de infraestructura alrededor del Tren Maya. Y allá no hay claridad a qué se refieren con estos polos, por momentos les hablaban de nuevas ciudades, lo cual a mí me parece bastante cuestionable esta idea de crear ciudades de la nada, ¿no? Me parece que hay muchas experiencias a nivel internacional que demuestran que no es una solución, que mejor hay que invertir en las ciudades que ya tenemos, pero es un hecho que hay cosas que en las cuales no hay claridad sobre este proceso. Me queda claro que el proyecto no va a tener impactos negativos en toda la península, o al menos no en el mismo grado, en que cada zona es distinta. Me parece que es complicado hablar como un todo de toda la península. En realidad, claro. Pero los puntos en los que sí hay, digamos, focos rojos de riesgos o afectaciones tanto ambientales como en materia de vivienda, como en materia urbanística, como en todo, incluso de protección de sitios arqueológicos, de ciudades prehispánicas, pues creo que son suficientes para poner en cuestionamiento cuál es el verdadero enfoque de ese proyecto. Y bueno, otra narrativa que gira en torno al Tren Maya es precisamente el turismo, ¿no? Queremos traer a los miles de turistas que llegan a la Riviera Maya y a Cancún, queremos que lleguen a Yucatán, ¿no? Y yo, viendo tus redes sociales, hablas del fenómeno de a ver si lo pronuncio bien, turistificación, ¿no? ¿Qué es esto del fenómeno y ya se está viviendo en Yucatán, ¿no? Sí, por supuesto. La turistificación es cuando los espacios públicos son priorizados para el turismo, ¿no? Si tú vas a Santa Lucía ahorita, es una zona para el turismo. Cada vez es una zona menos pensada para habitar. Hay mucha gente que dice que la turistificación es una forma de gentrificación. Digamos que hay muchas maneras de entenderlo. Yo personalmente soy de la gente que sostiene que son procesos muy similares pero separados, empezando porque muchas veces los actores que gentrifican pueden entrar en conflicto con la turistificación, ¿no? Por ejemplo, personas que han gentrificado una zona que luego frente a la llegada de la turistificación se quejan del ruido
Se quejan de los espacios cada vez más sucios por el paso de turistas, entre otro tipo de cosas. Pero sí lo estamos viendo y eso es cuando las ciudades empiezan a entender que sus espacios son para el turista y que son prioridad. Sí, que son prioridad los turistas y no los habitantes. Y es un proceso que ha estado desde hace tiempo a nivel internacional, pero hoy día no podemos entender el turismo sin las redes sociales, ¿no? Sin la instagramización del turismo. Es decir, ahorita ya la gente sube fotos a Instagram de tal manera que cuando tú visitas un lugar son casi como los spots a los que tú te tienes que ir a tomar esa foto, ¿no? Que eso siempre ha existido, ¿no? Digamos, creo que el ejemplo a nivel internacional más claro de eso es la Torre de Pisa, inclinada de Pisa, ¿no? Que todo el mundo se toma foto. Sí, o sea, yo no he ido, pero es en la televisión, en todo veías a la gente. Sí. Pero con las redes sociales se ha incrementado más y vemos cómo hay ya una intención de política pública, una política deliberada de instagramizar los espacios, ¿no? Pensemos lo que el gobierno del estado ha hecho con las Coloradas, ¿no? O con otros puntos del estado que lo que buscan es eso, ¿no? Dar esa experiencia de redes sociales y si muchas veces eso implica poner en riesgo la posibilidad de habitar un espacio, pues se ve como un costo que se tiene que asumir en son del desarrollo económico o de la derrama económica que también es muy cuestionable de a quién llega y qué tanto llega. Sí, y desplazas a la gente que ha vivido ahí toda su vida, ¿no? Así es. Los desplazas y al final de cuentas quienes se quedan con esas derramas son quienes les invierten a este tipo de fenómeno y precarizas empleo también, ¿no? Sí, lo que ocurre es que también el turismo, digamos que se vendió muy bien en los 60, 70 a los países de América Latina, de África, Asia Pacífico, como una opción para salir de la pobreza, digamos, porque la lógica era, mira, no tienes que invertir tanto y es hacer que la gente del norte global, ¿no? De Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Japón, vengan a ti, gasten, ¿no? Y gasten a buen precio y eso te da dinero. Entonces ya no dependes tanto de tener que invertir para tus materias primas, por ejemplo, lo cual tenía una doble intención, porque si vendías esa idea, entonces ya, por ejemplo, un país de África o de América Latina ya no le reclamaba a la empresa extranjera que estaba extrayendo sus recursos para beneficio de Alemania, Noruega, etcétera, porque no importa, tú podías sacar dinero del turismo, ¿no? No es accidental que en esa época es cuando se empiezan a impulsar proyectos como Cancún, por ejemplo. No, pues sí, y bueno, de eso hay muchos estudios también que van relacionados, por ejemplo, con los pueblos mágicos, ¿no? De lo que sucede con los pueblos mágicos y luego todo se encarece. Fui hace poco a Valladolid, regresando a la cuestión del Tren Maya, a hacer un reportaje y lo que me llama la atención es que me decía la gente, las rentas están carísimas, ya los precios de todo está elevado, los restaurantes, y luego pasa algo, no sé si es una apreciación mía, pero luego cuando ocurre este fenómeno, luego vas a un restaurante y ya lo que tú conoces como pokchuk ya no se va a pokchuk y todo cambia, ¿no? Tanto la vida, tanto los precios y hasta los productos culturales que existen, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es norma que la vida cambie, que los productos cambien, que la forma de entender un espacio cambia. La cosa es cuando es deliberada, exacto, cuando es desde el poder y cuando es a costa de otras personas, ¿no? Digamos, el cambio pues es inevitable, ¿no? Porque muchas veces también es fácil que la crítica sea paliada con una falsa contracrítica de, no, pero ese es nacionalismo, es que tú quieres pureza en la yucataneidad. No, no para nada. Evidentemente lo que yo entiendo por Yucatán no es lo mismo, ¿no? Que mis abuelos entendían y lo que las nuevas generaciones están entendiendo. No es con ese ánimo de pureza, sino como una lógica, a ver si esto está cambiando, ¿quién ¿por qué está cambiando? ¿Por qué está cambiando? ¿A quién beneficia, a quién perjudica? Justo Valladolid me parece un excelente ejemplo. Creo que Valladolid y Puerto Vallarta son, sobre todo Valladolid, pero son dos grandes ejemplos de cómo estos procesos no se dan solo en las grandes ciudades, ¿no? No es solo lo que pasa en Ciudad de México, por ejemplo, sino lo que pasa en Valladolid, ¿no? Y que vemos que además lo de Valladolid está marcada pues por esta dinámica histórica con Cancún,
¿no? Del hecho que, bueno, pues por esa dinámica de desplazamiento laboral, nos empieza a cobrar las rentas en dólares, primero que nada en precios de Cancún, ¿no? Pensando, bueno, de seguro tienes sueldo de Cancún, te cobro como si fuera una renta en Cancún, luego se pasa a pedir dólares, luego llegan actores nuevos, como relativamente nuevos, por supuesto, pero digamos que son más recientes, como es Airbnb, o el tema de pueblos mágicos, y que pues aceleran estos procesos. ¿Y qué está pasando con Airbnb aquí en Yucatán? ¿No? Porque entiendo que sí hay todo un proyecto, ¿no? de gobierno, no sé cómo llamarle, y que esto también está generando que sea mucho más caro, ¿no? Sí, a ver, siempre inicio con esa advertencia. Evidentemente, Airbnb no es el origen de los problemas de vivienda en las ciudades, no es el único factor y probablemente no sea ni siquiera el factor principal, pero sí es un actor de mucha incidencia y que me parece que cuando empieza a acelerar su presencia de manera muy masiva en una ciudad, evidencia la voluntad y lógica de los gobiernos. Me parece que es una especie de prueba de qué tanto los gobiernos entienden el tema de vivienda y ciudad. Por ejemplo... porque les cobran impuestos. Le cobran impuestos, en el caso de México le cobran a los caseros, a los hosts, pero no a la empresa, porque estas son dos cosas distintas. Airbnb es una empresa que sabe muy bien cómo evadir impuestos o bien cómo presentar cantidades que son absurdas frente a lo que supuestamente reciben anualmente como empresa. Es verdad que en México sí, digamos, la misma plataforma, los hosts los vincula al SAT. Aún así entiendo que hay algunas formas de evasión, pero digamos que en términos generales, muchos caseros de Airbnb pagan sus impuestos, ¿no? Pero la empresa no. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, ¿no? En el caso de Ciudad de México, que justo el año pasado, también, pero particularmente el año pasado estuve muy involucrada junto con otras organizaciones en el tema de Airbnb, este acuerdo que había anunciado Claudia Sheinbaum. Y justamente me acuerdo que cuando anuncian el acuerdo, Claudia Sheinbaum dice, ojalá que no suban las rentas. Eso me parece muy significativo porque lo que digo, Airbnb es un factor que evidencia cómo las autoridades están entendiendo el tema de vivienda. Y además, ese mismo año, en agosto, tan solo unos 4 meses antes de ese anuncio, habíamos ganado una sentencia en la cual se le ordena al gobierno de la Ciudad de México hacer un diagnóstico de la situación de la población inquilina tras la pandemia y cómo se había afectado en su acceso al derecho a la vivienda. El gobierno de la Ciudad de México no quiso acotar la sentencia, presentó un recurso de revisión que es legal, digamos, no hicieron nada ilegal, pero políticamente es algo incorrecto, debieron acatarla y asumir su responsabilidad. Y bueno, ahorita se está resolviendo el asunto en un tribunal colegiado en Ciudad de México, pero lo que llama la atención es que tenían la orden de hacer este diagnóstico, ¿no? Digamos, la sentencia evidenciaba sus necesidades, se les estuvo exigiendo, no hicieron nada y luego anuncian el acuerdo de Airbnb sin un diagnóstico. Es decir, me parece muy revelador. Y posteriormente, Gatitos contra la Desigualdad saca este reportaje en el cual evidencia que hay otros gobiernos estatales que tienen acuerdos similares con Airbnb y uno de ellos es el gobierno del estado de Yucatán, lo cual no es de extrañarse porque particularmente el gobierno de Mauricio Vila pues no es ninguna novedad ni estoy revelando el hilo negro de que se ha sostenido de manera muy significativa del sector inmobiliario y el sector turístico. Sí, es un aliado de ellos. O sea, no lo estamos diciendo, es una realidad. En general, yo creo que el sector inmobiliario, digamos, tanto construcción como propiamente el sector inmobiliario, han modificado la política, han crecido de tal manera que son actores políticos de suma relevancia, puesto que los políticos de todos los partidos, pues, digamos que ven que tienen que hacer alianzas con ciertos actores, prometer ciertas obras, etcétera, porque son quienes más pueden financiar sus campañas, ¿no? Entonces, me parece claro que ahorita, digamos, lo que estamos viendo, sobre todo en zonas como Yucatán, es un gobierno inmobiliario, ¿no? Realmente, y no solo por Mauricio Vila en sí, sino que realmente quienes toman muchas decisiones o tienen esa capacidad son los actores más duros del sector inmobiliario. Por supuesto que no estoy hablando de la madre soltera que llegó de Ciudad de México y que al llegar a Yucatán se puso a vender un lote de inversión. No estoy hablando de ella, sino de los actores
más grandes que normalmente tienen la mayoría de las obras públicas. Poderosos capitales. Oye, en otra cosa que mencionabas hace un ratito era, y lo mencionaste muy brevemente y me gustaría profundizar más sobre el Parquetó, ¿no? Tú hablas de una manera muy irónica, muy sarcástica en un video que subiste en Instagram que le gustó a mucha gente, todo este discurso que es verdad, ¿no? Combatir la plaga de la maleza, ¿no? Siempre hay esto de, no sé si usar la palabra, satanizan los montes, ¿no? Y vamos a deshacernos de eso, y cuando realmente tienen una función. Y entonces hay toda esta acción siempre, ¿no? De vamos a construir, vamos a tener un pulmón verde, pero oye, esto es un pulmón, esto ya es un área verde, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que fíjate, aunque suena un cliché woke, pero es la verdad, está muy, digamos, es muy eurocéntrica la forma en la cual entendemos los espacios verdes, ¿no? Pensamos en pastos japoneses, pensamos hasta en pinos, en ciertos árboles, ciertas plantas que no son autóctonos, porque eso lo vemos como un área verde ideal, ¿no? Amigable con la familia, con la vida. Y lo que nos rodea lo vemos como maleza, ¿no? Y eso me parece que también nos cuesta imaginarnos parques o áreas verdes con plantas autóctonas, precisamente porque sistemáticamente... Y porque sistemáticamente nos han enseñado a rechazarlas. Salvo la ceiba, que además la utilizan para todo y que muchas veces incluso de manera contraproducente, pero realmente se ha buscado despreciar, digamos, el crecimiento de flora autóctona. Un ejemplo también es, por ejemplo, me parece que en general también un error de las ciudades es que la forma en la cual nos relacionamos con el medio ambiente ha sido pues muy intencionada para renegar de él, ¿no? Por ejemplo, como desde que estás en la niñez tocas la tierra inmediatamente, no, lávate la mano, como para sentir ese repudio, tocar la tierra, tocar elementos naturales, exacto. Y eso incide después cómo entendemos las ciudades, cómo entendemos los espacios. No, y bueno, y en este caso específico del Parquetó, sí nos están diciendo que va a ser un área verde y que va a haber árboles y que vas a poder tener ese contacto con la naturaleza, pero ¿cuál naturaleza? Exacto, y también entre muchas otras críticas que se le han hecho, ¿no? También el tema de pensar en proyectos de ese tipo para el norte de la ciudad, cuando realmente también debería haber esfuerzos más digamos, diversificados en toda la ciudad. Pero además porque también desde ya se están promocionando ciertos inmuebles con esa cercanía al Parquetó, ¿no? Es decir, ya hay un beneficio inmobiliario. El mismo sistema, ¿no? De esta cuestión inmobiliaria. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a preguntar en una rueda de prensa, ¿y qué va a pasar con los árboles, ¿no? Que están allá, o qué va a pasar con la fauna que está ahí, ¿no? Las zarigüeyas o los pájaros que están allá. No, exactamente, y además... ¿Qué es lo que ha pasado históricamente en la ciudad? Sí. Yo vivo al lado del Parque Nequenes y corro ahí todos los días, pero la realidad es que yo hace tiempo que no veo zarigüeyas en mi calle y todos los días entraban a mi casa a comer fruta en el patio y ya no las veo. Sí, y tolox, por ejemplo, ya no hay tantos en la ciudad como se acostumbraba a ver antes, que antes los veías a cada rato cruzando en las calles. O sea, hay toda una serie de dinámicas que han ido, digamos, desplazando a la naturaleza o eliminándola. Y corremos el riesgo con ese tipo de desarrollo llegar a situaciones como la que vive en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Que ahorita es un tema de acceso al agua, pero en Yucatán puede ser de otro tipo de dinámica. El acceso a... El calentamiento urbano que se está sufriendo, o incluso a eso. Yo creo que me parece que tampoco podemos decir no nos va a pasar lo que está ocurriendo en Monterrey, porque acá hay cenotes, acá no va a faltar el agua. El problema es si la vamos a poder seguir usando, ¿no? Realmente la contaminación en el agua de los cenotes es cada vez más latente. Bueno, yo misma me enfermé en un cenote en uno de los casos que acompañaba, terminé internada y todo eso. Más otras personas que también han tenido, pues, en muchas de las comunidades en las cuales se han iniciado procesos de juicio de amparo, también se ha reportado algunos niños que se enferman, quizá no con una enfermedad grave, pero digamos están enfermando por eso. Y cada vez va a ser más latente ese tema de la contaminación del agua. Entonces, ¿de qué sirve decir no nos va a pasar lo que está pasando en Monterrey cuando de todas maneras Mérida le está aprendiendo a Monterrey su
modelo de desarrollo inmobiliario. A mí me parece muy interesante porque cuando yo veo Monterrey y veo o me explican o cuentan o estudio un poquito cómo se llegó a donde está Monterrey, realmente es como ver Mérida en el futuro en muchos aspectos, ¿no? Y o sea, cómo lo vendían, ¿no? Para que llegaran allí. Exacto. Las familias y las industrias. Exactamente, cómo fue el desarrollo de la ciudad, cómo se empezó a priorizar el tema del cemento frente al espacio verde, cómo se empezó a priorizar proyectos que estaban enfocados a ciertas élites, a ciertos grupos, cómo se normalizó la distribución, por ejemplo, del agua, ¿no? San Pedro Garza García es el municipio del área metropolitana que más consume agua, cuando tienes otros en los cuales la crisis del agua ha existido siempre. Esto de que la crisis que empezó el año pasado. No es cierto. Realmente hay muchas zonas de Monterrey que nunca han tenido agua o que tienen agua una vez a la semana. Familias que viven con unos 2 litros semanales de agua, por ejemplo, y que además trabajan yendo a las casas de personas de San Pedro que les piden que laven ropa que todavía está limpia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de desigualdades estructurales. Y me parece que Mérida le está aprendiendo mucho a Monterrey. De hecho, muchos de los proyectos que se están desarrollando en Mérida toman de referencia a Monterrey. Vía Montejo, por ejemplo, tiene esta lógica de cuadras inteligentes, ¿no? Que se están haciendo mucho en Monterrey, o desde hace tiempo, ¿no? Que existen en Monterrey. Que no estoy diciendo que en sí el modelo o ese concepto sea per se malo, pero lo que quiero decir es que sí me parece muy claro que Mérida, aunque no lo quiera aceptar, está tomando como uno de sus modelos de referencia a Monterrey. Oye, Carla, en una de las luchas donde te vimos muy movida junto con tus compañeros, fue lo que pasó con el matrimonio igualitario en Yucatán. Yo siempre lo digo cuando tocamos este tema con la gente con la que le platico, es el Congreso del Estado hizo el oso y ustedes lo evidenciaron muy fuerte y la Suprema Corte les dio la razón a ustedes, ¿no? La votación secreta para negar un derecho, y si retrocedemos el tiempo, 2009, cuando puso los candados para que no se pudieran casar personas del mismo sexo. Sí, o sea, lo que ocurrió en 2019 creo que fue realmente fruto de décadas de luchas, de incluso de personas que no alcanzaron a verlo, ¿no? Sabemos tristemente, poco antes de ya materializarse el matrimonio, perdimos a Carlos Méndez, perdimos a Cantiani, a varias personas que eran fundamentales en la historia LGBT de Yucatán y que a ellas se les debe también todo eso. Pero particularmente en el 2019 me parece que hubieron 2 victorias, ¿no? Por un lado, realmente la sentencia fue del 2020. En 2020 hubieron 2 victorias, me parece. Una es evidentemente la sentencia de la Suprema Corte que ordena repetir la votación secreta del matrimonio igualitario. Pero por otro lado es el tema de que en todo este proceso me parece que aprendimos otra vez a voltear a ver al Congreso de Yucatán. Es muy normal, tristemente, que en varios estados del país no se fiscaliza o no se está al tanto de quiénes son los diputados y diputadas locales. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están tomando sus decisiones? Entonces, algo que me pareció muy bueno es que recordamos eso, tanto, digamos, quienes estábamos de manera más directa en el litigio, en el colectivo, pero yo creo que la sociedad en general, ¿no? Me parece que muy interesante que en 2019, 2020, fueron años en que las personas hablaban de los diputados con nombre y diputadas con nombre y apellido, ¿no? Hubo más esa visibilización, que además creo que eso fue de lo que más les molestó. Porque como que se han sacudido, ¿no? Porque estaban acostumbrados a ese anonimato, ¿no? Entonces que en redes sociales estamos diciendo que Enrique Castillo es un corrupto, ¿no? Y que la gente sabía quién era y que subía sus fotos, o Rosa Adriana Díaz Lezama, entre otros y otras. Creo que les movió mucho por lo que significaba, pero porque también era quitarles ese velo con el que estaban acostumbrados a operar. Y tan estaban en el anonimato que por eso hicieron una votación secreta. Exacto. ¿No? Que me parece que esa sentencia es como, pues histórica incluso para digo, no sé si histórica, pero sí muy relevante incluso a nivel nacional, porque fue la primera vez que la Suprema Corte ordenó repetir una votación de un congreso local o federal. La primera vez que se dijo, bueno, queda invalidado todo este proceso legislativo hasta antes de la votación, vuelvan a votar. Nunca antes había ocurrido.
y que haya ocurrido con este caso de Yucatán, como tú dices, evidencia el grado de vulgaridad, ¿no? Y de el grado cobardía, ¿no? de cobardía, de bajeza al que llegaron, ¿no? A eso agregándole en muchas situaciones en el camino, pues la amenaza de Felipe Cervera, que él dice que no es amenaza, que incluso luego nos buscó, a mí me estaba buscando para pedir disculpas, por supuesto que no acepté hablar con él, entre otras situaciones que se dieron en el camino. ¿No recuerdas la amenaza? Sí, cuando justamente él, al ser cuestionado por periodistas sobre el tema del matrimonio igualitario y las demandas de amparo, dijo que era únicamente 4 personas a las que tenían muy bien identificadas, sí, claro, que sabían quiénes éramos, entre otras cosas. Él asegura que no fue eso. De hecho, o sea, insisto, una persona me dijo, oye, me está pidiendo tu teléfono, quiere hablar contigo. Yo le dije, no, yo no tengo nada que hablar con esa persona. Sí se sintió como una amenaza, ¿no? Y también una manera de querer minimizar su lucha, ¿no? Pues sonó como amenaza, si no lo fue en intención, lo fue en efecto. Él es un funcionario público. No era el representante de un poder. Exactamente. Y además que el tema de decir esa insistencia están bien identificadas, entre no con otra frase usó que era pues bastante problemática, ¿no? En un contexto en el cual nos habían sacado una cumbre, por ejemplo, con guardias, ¿no? La cumbre del Premio Nobel de la Paz. No, y en una sociedad homofóbica. En una sociedad homofóbica, lesbofóbica, LGBTfóbica en general. Y en un contexto muy tenso, ¿no? Recibíamos muchos mensajes en redes sociales también de amenazas, muchas otras situaciones que se fueron dando. Particularmente 2019 fue un año de mucha emoción por ver a tanta gente unida, ¿no? Haciendo fuerza por una misma causa, tanto personas LGBT como personas no LGBT, personas que estaban en alguna colectiva, organización o gente que simplemente desde sus casas decían cómo apoyo, a dónde voy a firmar. Cuando se hicieron las firmas de distintas acciones, porque allá sí a veces hasta tengo el recuerdo de la gente firmando y no me acuerdo si fue para el amparo o para el segundo amparo, para la solicitud, pero eso de ver tanta gente firmando que era, no, pues yo me sumo, era muy emocionante. Pero a la par hubo mucho desgaste emocional, mucha tensión. Y también risas, porque nunca nos vamos a olvidar jamás de las rezadoras del Congreso. También eso que incluso está out of context. Mérida tiene, sí, claro, todavía en su perfil eso como un momento histórico, hito de Mérida, ¿no? Pero sí. Oye, y ahorita para cerrar esta parte, ¿no?, del matrimonio igualitario, y regresando al inicio de la entrevista, la incidencia que da el derecho, ¿no?, en el activismo, ¿no?, que como las estrategias jurídicas son vitales para grandes cambios sociales. Sí, el derecho tiene su luz y su sombra. Yo creo que no podemos abandonar las calles por los tribunales, pero creo que en algunos momentos es necesario ir a los tribunales, ¿no? Justamente me parece que el 2019 con el tema de matrimonio igualitario era un momento para ir a los tribunales sin dejar las calles. De hecho, me parece que no puedes entender la fuerza de un litigio como ese sin el tema de las calles, de la misma manera en que no puedes entender el litigio de Jomún sin toda la movilización, sobre todo de las personas de Jomún, pero también de personas que se han aliado con la causa de Jomún, ¿no? Lo mismo con los litigios del Tren Maya, ¿no? Por ejemplo, ahorita los que mantienen Canán, Indignación y otras organizaciones, no las puedes entender sin todo ese tipo de apoyo, o más bien de entrada la base que generan las comunidades afectadas, pero también el apoyo de otros actores. Entonces, creo que el derecho es importante, creo que el derecho también al final del día es una herramienta hecha por las élites, ¿no?, para controlar ciertos grupos. El derecho es fuerza de élite, eso sí, nunca hay que perderlo de vista. Creo que hay otro tipo de procesos que no apelan al Estado que podemos y debemos construir para hacer una sociedad más justa, ¿no? Por ejemplo, el derecho no va a ser un cambio de mentalidad, por ejemplo. Claro. El derecho no va a hacer que las personas... Conciencia, ¿no?, colectiva. Sí, digamos, y sobre todo de la empatía. Eso solo se construye a través del tejido social, de la cooperación mutua, porque el derecho nunca va a ser que una persona racista vea a las personas mayas de Yucatán como sus iguales. El derecho nunca va a ser que las personas LGBTfóbicas dejen de ser LGBTfóbicas, entre otro tipo de cosas. Entonces, pero creo que es una herramienta que a veces toca usarla. En ciertos casos creo que puede tener este tipo de efectos transformadores, pero nunca para querer que la
nunca para creer que la lucha ha acabado. De hecho, creo que ese es un problema del movimiento LGBT en México, no todos, no siempre, pero me parece que lo que ocurrió es, bueno, ya hay matrimonio igualitario en todo el país, ya acabó. Ya, entonces, me parece que hay otras cuestiones que no van a pasar con modifica este artículo, pero que hay que seguir incidiendo. Oye, para ir terminando, un tema que realmente tengo que reconocer que sabes cómo utilizarlas, y me refiero a las redes sociales, ¿no? Te diste cuenta que era una manera de poder informar, porque tú estás informando todo el tiempo, y de incidir a través de las redes sociales, porque además lo haces, quienes no sigan a Carla en redes sociales, que lo hagan, pero ¿cómo es esta dinámica tuya de utilizar las redes? Bueno, a ver, de entrada, una de mis carreras frustradas siempre fue comunicación y periodismo. O sea, Vale. a mí siempre me interesó el tema de medios de comunicación, de incluso siempre quise aprender a editar, cosa que nunca hice, ¿no? Creo que a lo mejor en otra vida, no sé, yo estoy haciendo un podcast como este, no estoy porque son temas que me interesan mucho. Y al mismo tiempo lo que me daba cuenta era que cuando iniciaba en el activismo, o más bien el movimiento de derechos humanos, volviendo a este tema de la palabra activismo, me cuestionaba cómo podíamos potencializar la forma en la cual comunicamos, ¿no? Y yo, en ese entonces, una de mis primas tenía en ese entonces como 14, 15 años, y yo me preguntaba cómo ella se informa, qué información recibe ella y de qué formatos, ¿no? Porque si comunicamos únicamente para que sea material de consumo para las mismas personas, es válido y es necesario, pero no sé qué tanto esté apelando. Vas a ampliar. Sí, entonces yo siempre tuve esa inquietud. Luego empiezan el auge de las redes sociales. Empiezo a usar Twitter al principio de una manera pues muy para tuitear si estaba comiendo, si tenía hambre o sueño. Pero poco a poco, sobre todo con 132, creo que aprendí, como muchas otras personas que participamos en esos movimientos, de que fueron 132, lo digo en plural porque no creo que haya habido un 132, con todos los fracasos y cosas que implicaron, particularmente el de Yucatán. Me parece que, pues, de las cosas que me dejó y aprendí fue eso, mira, sí se puede usar para esto. Y luego poco a poco empecé a usar el Twitter, ¿no? Luego decidí que mi Instagram también. Más recientemente, hace un año y cacho, pues dije, voy a empezar a usar TikTok, pero para editar, porque TikTok es muy fácil para editar, es muy intuitivo, no necesita, justo para una persona como yo que no tiene para nada instrucción en edición, en uso de medios, es bastante intuitivo. Entonces empecé a hacer videos, pero para descargarlos, subirlos a Instagram, y me da igual la cuenta de TikTok. Pero luego empecé a ver que la empezaron a seguir, ¿no? Entonces después dije, bueno, voy a retomar TikTok ya como otra cuenta. No, porque a veces quieren ser otros lenguajes, ¿no? Sí, y me gustó. La verdad es que también es un tema de activismo en la parte de difusión, de difundir para causas que creo, pero también lo hago por gusto. La verdad es que también me desestresa, me divierte, me entretiene. Pero creo que son importantes las redes sociales con límites, ¿no? Porque también es eso. Creo que lo que generan las redes sociales son, por un lado, estas burbujas informativas, ¿no? Estos sesgos informáticos generan también unas dinámicas de odio, y no me refiero a lo que yo pueda recibir, me refiero a las personas que ven, por ejemplo, mi contenido, generan dinámicas de odio mutuamente. O sea, todas las personas estamos involucradas en dinámicas muy tóxicas en las redes sociales, sea que consumas el contenido, sea que lo produzcas. Y cómo entender los límites de las redes sociales en ese aspecto es muy, 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 muy complicado. Sí, hay quienes utilizamos de referencia y prestamos mucha atención a lo que escribes, lo que publicas, lo que compartes, y también nos da risa, ¿no? Las contenidas que haces, pero sí vemos una cantidad increíble de haters que tienes, ¿no? Y gente muy privilegiada, gente blanca que no reconoce, no es empática, no es consciente de temas relevantes que están pasando, ¿no? Sí, y que también creo que algo que aprendí también con las redes sociales es que los grupos antiderecho a la vivienda, como yo les llamo, antivivienda, pueden ser igual de agresivos y militantes que los antiderechos de las mujeres, antiderechos LGBT. A mí me ha pasado que he recibido también
insultos, incluso amenazas de personas que luego entran a su perfil y dice que lotes de inversión. Sí, que trabajan en el sector inmobiliario, en la construcción. Qué fuerte. Y creo que también porque justamente eso puede generar, cuando tú hablas de un tema en plataformas de redes sociales y lo comunicas, los actores que a lo mejor antes no eran cuestionados o nunca se habían visto cuestionados, se topan con tu contenido y por primera vez ven un cuestionamiento de lo que están haciendo. Obviamente no les gusta, lo cual no estoy esperando que eso ocurra. El derecho a la libertad de expresión es incómodo por naturaleza. Tienen derecho a reaccionar, a decir que no les parece, pero pues se ha recibido de todo, desde amenazas, insultos, hate, troleadas, entre otras cosas. Una que me dio mucha risa de una chava, ¿no? Que traes un personaje, no he vuelto a ver. Monty Montes, que no entendió que era un personaje y te quería, ¿cómo se llama? Minimizar, ¿no? Así como, ay, yo le voy a explicar a esta. Yo dije, ay. Sí, que también es eso. También he ido también modificando, tratando de ser más responsable con las redes sociales. Por ejemplo, ya no contesto videos así en TikTok, por ejemplo. Ya también en Twitter estoy tratando de ver, no dejar de contestar, pero sí de ver cómo reformular. ¿A quiénes no? Sí, por un lado, pero también el cómo, porque creo que también hay que reformular y decir, bueno, desde ese tiempo yo me puse a la idea de las redes sociales para discutir ideas, no personas, salvo funcionarios públicos. Allá sí creo que es muy distinto que yo tuitee y diga Mauricio Vila esto, Renan Barrera esto, ¿no? Claudia Sheinbaum esto, con Alfaro ahorita por un caso también que estoy acompañado en Jalisco, Samuel García, que no sé qué, pero en ese sentido es distinto porque son funcionarios públicos. Y por otro lado, pero cuando hablamos con personas, digamos, comunes y corrientes que están en redes sociales o que incluso pueden tener hasta menos seguidores que tú, creo que es discutir la idea, no las personas o asumir algo sobre la otra persona, de seguro es esto, de seguro, sino simplemente centrarse en eso, pero a veces es complicado. Sí, claro. Oye, nada más para terminar, en esta última parte de la entrevista, lo que buscamos en Harto Ruido es que un resumen de todo lo que platicamos o tocar temas que no hemos platicado. Entonces, si lo ves bien, te puedo hacer una palabra y tú me respondes, ya sea con una palabra o con una frase o una teoría, lo que tú consideres. Yo te lanzo la palabra y lo que tú me quieras responder, me puedes responder, ¿vale? Sí. Bueno. Gentrificación. Uno de los muchos problemas de la vivienda en México. Aborto. Un derecho. Derechos LGBT+. Derechos humanos y urgentes. Feminismo. Un grupo de movimientos. Tren Maya. Un error. Andrés Manuel López Obrador. Una decepción en muchos aspectos. Congreso del Estado. Una herramienta de las élites. Mauricio Vila Dosal. Un gestor de las élites. Renan Barrera Concha. Un discípulo de Mauricio Vila. 2024. Oportunidad para buscar la política fuera de los partidos. Muy bien. Oye, Carla, te agradezco mucho por esta entrevista y esperemos que nos podamos ver pronto, ya en Mérida, en Monterrey, y seguir buscándonos para entrevistas y también para echar fiesta. Mucho gusto. No, muchas gracias a ti. Mucho gusto. Nos vemos en la próxima edición de Harto Ruido.